En estos días de junio, estos domingos de junio y viernes de junio, estamos haciendo un alto en el camino para reflexionar sobre el tema de la familia, la sociedad, la iglesia. El domingo pasado empezaba el pastor Joaquín, la familia, fundamento de la sociedad. Hoy vamos a predicar sobre Oseas capítulo 11. Por favor, les invito a ir a Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. El domingo estaremos estudiando, para que no se lo pierdan, Génesis capítulo 22, el sacrificio de Isaac. Y al final del mes estará el pastor Miguel Garcés, también con una imperdible, una propuesta a partir de Eclesiastés capítulo 6. Oseas es conocido popularmente como el profeta Gomelo. Osea. Dicen los estudiosos el profeta Gomelo, ¿cierto? Osea. Vamos a estar allí entonces con el tema de un vacío llamado hijo. Un vacío llamado hijo, un monólogo sobre el amor y el rechazo. Antes de leer el texto, quisiera decirles que el consejero familiar Norman Wright escribió un libro que se llamó Un vacío llamado papá. Que este título no es tan original. Un vacío llamado papá. En este libro, el autor nos habla de las consecuencias psicológicas, espirituales, de la ausencia de la figura paternal en casa o en la vida del niño. Es decir, la cuestión de la orfandad. Hoy quiero proponerles no la orfandad desde el niño abandonado, sino la orfandad tal como el texto de Oseas nos lo propone, la orfandad desde el padre abandonado. Ya no el niño que es abandonado, sino el padre que es abandonado. No es muy común tratarla así de esta manera, pero es lo que el texto de Oseas nos propone. ¿Qué sucede en la vida de un padre en cuyo corazón hay un vacío llamado hijo? Esta mañana en el primer servicio, cuando recibí a la hermana Farides Atencia, me decía: ay pastor, hoy está cumpliendo Enoc 3 meses. 3 meses fallecido. ¿Qué sucede en el corazón de un papá con un vacío llamado hijo? ¿Qué pasa en el corazón de un padre cuando la conducta actual de su hijo no es acorde con los esfuerzos que se hicieron y los sueños que se fraguaron en la niñez o la juventud? ¿Qué actitud toma un padre frente a la rebeldía de su hijo? ¿Cuál es la anatomía que presenta el evento del abandono? ¿Cuáles son los desgarros del alma y del duelo del abandono? El texto de Oseas, vamos a leerlo imaginando lo siguiente. Dios es un padre que se encuentra con un amigo. Se encuentran ahí en Juan Valdés, póngale Juan Valdés, y empiezan a hablar de cosas que hablan los papás. Y en esa, el amigo de Dios le pregunta a Dios: oye, cuéntame de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Y Dios empieza con dolor a contar lo que ha pasado con su hijo querido y amado. Por esto este texto de Oseas 11, 1 al 11, hay que leerlo en clave de duelo, de dolor. Cuando Israel era muchacho, versículo 1 del capítulo 11, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo.
Mientras más lo llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso. Pero yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Mire qué imagen tan tierna. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey. Porque no quisieron volver a mí, la espada caerá sobre sus ciudades y destruirá sus refuerzos. Los consumirá en medio de sus propias asambleas. Entre tanto, mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte yo como a Adma o ponerte yo como a Seboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. No ejecutaré mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti y no vendré contra la ciudad. Caminarán en pos del Señor. Versículo 11 dice: de Egipto acudirán temblando como pájaros y como palomas de la tierra de Asiria. Yo les haré habitar en sus casas, dice papá, el Señor. Ese es un poema tipo monólogo, en donde el Dios Padre habla de las frustraciones como papá frente a su hijo rebelde Israel. ¿Ustedes sabían que Dios tiene frustraciones? Fíjense nomás. Dios también sufre frustraciones. Antes de eso, y hablando de las frustraciones de Dios, quería sugerirles y decirles esta mañana que la imagen que Oseas nos presenta de Dios es una imagen bastante escandalosa, es una imagen bastante incómoda. No es una imagen, la imagen tradicional del Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Es la imagen del Dios bastante incómodo, que sufre, que abandona, que le da rabia, que ama, que odia, porque así es Dios. Y hay especialmente en este argumento o en el libro de Oseas dos imágenes muy escandalosas de Dios. La primera imagen es la del amante fiel no correspondido. Eso lo encontramos en el versículo, en los capítulos 1 al 3. El amante fiel no correspondido y su esposa, una prostituta. ¿Cómo se llama la esposa? Gomer. Oseas es el amante fiel y Gomer la amante infiel. Esa es la primera lectura. Pero la primera lectura también refleja la fractura humana por un amor no correspondido, el duelo. Pero el segundo nivel de lectura en esos capítulos 1 al 3 es que Dios es finalmente el amante no correspondido y que Israel, su pueblo, es la prostituta. Y Dios quiere seguir amando a la prostituta, aún a pesar de que la ley dice que la prostituta debe ser ¿qué? Apedreada. Esa es otra imagen que nos presenta Oseas. Parece ser que en Oseas el profeta está contra la Torá, contra aquellos mandamientos que mandaban a apedrear y que mandaban a lacerar a la persona. Primera imagen entonces: Dios es el amante fiel, no correspondido. Israel es su esposa, la prostituta. Israel se ha prostituido con sus dioses. Israel se ha prostituido con sus ídolos. Israel se ha ido con Baal. Por eso en el capítulo 2 el profeta dice: te llevaré al desierto, te seduciré, te volveré a enamorar como en los primeros días, y ya no dirás más el nombre de Baal estando conmigo. ¿Se imaginan eso? El esposo con la esposa y están juntos y ella pronuncia el nombre del amante. Y Dios dice: quitaré de tus labios a tus amantes y serás para mí. El segundo nivel, la segunda imagen que nos presenta
es la imagen del padre frustrado, que presenta al hijo rebelde que no responde a los afectos filiales y a los detalles paternos. Imagínense, creo yo, imaginando un poco el texto, Oseas, los compañeros de Oseas, ¿qué comentaban? Oseas era el profeta, el pastor Oseas. Imagínense el pastor Oseas con su esposa, la prostituta. Miren, quien lo ve ahí predicando. ¿Qué comentarían los compañeros de Oseas? Oseas perdió el juicio. Oseas está en contra de la Torá. Oseas es un falso profeta. La reputación del profeta. Pero creo yo que también los muchachos comentaban así en la iglesia, entre ellos que Oseas, el pastor Oseas, tenía los cachos tan grandes que casi no podía entrar por la puerta del templo. Es decir, parecía un alce. Y es la reputación del profeta. Pero no solo la reputación del profeta, es la reputación de Dios. Porque él es el marido de Israel, la esposa infiel. Y Israel está muy incómodo con el pecado de Gomer y de Oseas, pero está muy cómodo con su propio pecado. Oseas tiene que cargar con la reputación de ser el profeta que está casado con la prostituta. Dios tiene que cargar con la reputación de ser el Dios Padre que ama a su hijo Israel, pero Israel siempre y siempre lo desecha. Creo yo, y lo voy a repetir al final, que estas dos figuras nos plantean en el argumento de Oseas una pregunta fundamental para leer el texto y entenderlo. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por amor? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por amor? Porque como dijo Blas Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Este texto vamos a leerlo esta mañana en tres grandes bloques, tres grandes partes, con el tema allí de la mención de Egipto, que es fundamental en el monólogo. En primer lugar, el amor mostrado. De Egipto llamé a mi hijo. Allí está de los versículos 1 al 4. En segundo lugar, el amor negado. A Egipto volverá mi hijo. Versículos 5 al 7, para aquellos que están tomando sus noticas. Y en tercer lugar, el amor reafirmado. De Egipto volverá mi hijo. Versículos 8 al 11. Empecemos entonces y amarrémonos ahí los cinturones, porque hoy vamos a profundizar un poco y conocer un poco más del Señor. Decíamos el viernes que a nosotros nos enseñaron a hablar de Dios a partir del hombre. Eso que la teología sistemática llamó los antropomorfismos. La mano de Dios, el corazón de Dios. Sin embargo, estoy proponiendo en estos días que ¿por qué no puede ser al revés? Es decir, hablar del hombre a partir de Dios, de cómo siente Dios, de cómo ama Dios. El texto de Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hablar del hombre a partir de Dios, de cómo sufre Dios, de cómo ama Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios bastante, y escuchen bien esto, bastante patético, bastante emotivo, bastante emocional. Aún en el Nuevo Testamento Dios se entristece. Aún en el Nuevo Testamento Dios sufre la muerte de su Hijo. Pablo va a decir que Dios estaba en Cristo. Hay una propuesta aquí, una elaboración muy bonita, pero que no es cierta, no es real, que dice que cuando Jesús clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que el Padre no podía ver a su Hijo porque cargó con todos los pecados. Eso suena muy bonito, pero no es real. Pablo va a decir en 2 Corintios que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios?
reconciliándonos consigo mismo. Dios también sufrió. Entonces veamos en primer lugar el amor mostrado, versículos 1 al 4. En esta primera parte dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, cuando Israel era un pelado, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta primera parte del texto, donde Dios Padre mira al pasado, recordando su amor por Israel, su hijo, y la respuesta desagradecida de Israel. Esta parte recuerda, o Dios recuerda, que cuando Israel era un niño, un bebé, en manos opresoras en Egipto, Él lo ama, Él lo llama. Dios enfrenta el poder opresor y libera a su hijo como muestra de su amor, como lo vemos en Éxodo 4:23. Deja ir a mi hijo. Deuteronomio 7:8. Yo te amé. Israel era un niño indefenso en manos poderosas y opresoras. Dios lo llama, Dios lo libera y le enseña a caminar. El texto va a decir: yo fui quien enseñó a caminar a Israel. Eso es la experiencia del papá. Los que somos padres aquí sabemos de qué está hablando el texto. La alegría de soltar al niño cuando ya suelta las rueditas de la bicicleta de atrás. A Dana le soltamos primero una. Y después un día ya no se dio cuenta, yo le solté la otra y ya, la alegría. Y Dios parece experimentar también eso. Yo enseñé a caminar a Israel, yo tomé a Israel de la mano. Y esa andadura o esa alusión al caminar parece ser una alusión a la andadura por el desierto. Y el desierto como una escuela del aprendizaje, el desierto como una dimensión pedagógica. Y aquí está una de las primeras lecciones esta mañana para los padres. ¿Cuántos padres hay esta mañana aquí? ¿Cuántos papás? ¿Y cuántos no saben? Que el Señor es libre. La primera lección. Dios Padre no solo llama a la existencia a su Hijo, sino que también sostiene la existencia de su Hijo. Nuestra tarea como padres no solo es llamar a la existencia a los nuestros o a las nuestras, en mi caso, sino también sostener la existencia a través de la enseñanza, a través del alimento, a través del cuidado, a través de la dirección, a través del sustento. Es ampliamente conocida la diferencia entre el padre biológico y el padre sustentador. Se presenta en nuestra sociedad la patología social de los donantes de semen. Fecundan pero no sostienen. Mío, tuvieras a ver qué hacer con ese pelado. Por eso cuando mi esposa quedó embarazada, por mi culpa, yo siempre decía: estamos embarazados. Estamos embarazados. A mí no se me notaba, se me está notando es ahora. Una barriguita chiquita aquí. Estamos embarazados. Porque es que esto no es de uno solo, esto es de los dos. Entonces los donantes de semen fecundan pero no sostienen, disfrutan el placer pero no asumen el deber, quieren derechos sin deberes y sin responsabilidades. Y hay, que esto sí que hay, hermanos, y en esta sociedad que enfatiza tanto los derechos del niño, derechos de fulanito, derechos del otro, derechos, que yo tengo derecho, ¿y dónde están los deberes? El texto termina afirmando, volviendo otra vez al texto, con cuerdas humanas, dice el versículo 4, los atraje. Es decir, crean vínculos. Crear vínculos con los nuestros. Esta parece ser una alusión a la ley como las cuerdas, la ley dada en el Sinaí, la conclusión de la alianza en Éxodo 19 y 20, la ley como cuerdas que mantienen aferrado al pueblo a la alianza pactada con su Dios. La ley es además el alimento del pueblo en cuanto a expresión de la voluntad de Dios. La ley entonces crea un marco de referencia y de relación para que el don de la libertad y de la filialidad con el Padre se celebre y no se pervierta.
así como nuestras instituciones o nuestro enjambre jurídico, ¿cierto? Está allí para crear un marco de referencia para encauzar nuestra conducta. Mientras más estemos allí, más libres seremos. Cuando violamos la ley, entonces nos espera la cárcel. La ley entonces crea un marco de referencia y de relación para que la libertad no se pervierta y la identidad de hijo no se pierda. Y aquí está este asunto, antes de la segunda lección para los padres, este asunto de la autoridad que también se trabaja en Salmo capítulo 2, las cuerdas. Echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. El asunto de la autoridad. Quien desecha la autoridad de Dios en nombre de la libertad termina siendo esclavo de aquello que se le ofrecía o de aquello que le ofrecía libertad y placer mejor. Leo otra vez. Quien desecha la autoridad de Dios termina siendo, en nombre de la libertad, termina siendo esclavo de aquello que le ofrecía libertad y placer. Un ejemplo, los pelados hoy que en esa etapa cuando se pierde el sentido de peligro y empiezan a fumar y sacan sus cigarrillos por la calle y sus baretos y sus porros, lo que sea, de marihuana, lo que sea, para mostrar que son hombres y que son varones, y con la botella de ron, y después uno lo ve a los 50, 60 años demostrándole a la misma sociedad que los metió allí que ahora pueden dejar el cigarrillo y el alcohol para mostrarle a la sociedad que son hombres. Qué contradicción, ¿cierto? Pasamos por ahí por Alcohólicos Anónimos cuando vamos a llevar a María José al colegio y María José dice, papi, una iglesia, ve. Y decía, amor, una iglesia a la que con la ayuda del Señor tú nunca asistirás. Porque vamos a otra, ¿cierto? A otra iglesia. Y aquí está mi segunda lección de la tarea de la paternidad. La tarea de la paternidad requiere marcos referenciales. Y estos marcos denotan límites para la formación del carácter y el crecimiento sano de nuestros hijos. Como en la cancha de fútbol, que para aprender a jugar bien hay que aprender ¿qué? Los límites y las normas y las reglas. Si borramos las líneas blancas, ¿qué nos queda entonces? Marulanda dice respecto a esto lo siguiente. Ángela Marulanda, que es como una pedagoga infantil, familiar. Somos la primera generación de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Se ha dicho que los extremos se tocan, y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia los padres, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y tan perdidos como ellos. Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas como líderes capaces de sujetarlos cuando no se puedan contener y de guiarlos mientras no saben para dónde van. Si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga. Solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos, rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y el hastío en el que se está hundiendo una sociedad que parece ir a la deriva, sin parámetros ni destino. El autor también presenta el desamor y la forma en la que Israel está respondiendo al amor de su padre. Y con dolor, Dios cuenta que su hijo no le ha correspondido. El hijo Israel ha respondido con rebeldía. Es apenas normal que a Dios le duela, pues quien ama espera siempre ser correspondido. Pero no, Israel cedió a la idolatría. Versículo 2 dice, mientras más los llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban
incienso. Israel entonces se dio a la idolatría, ofreciendo su vida a Baal. Baal era el dios cananeo de la fecundidad, a quien el pueblo rindió culto. En el texto de Oseas se nombra varias veces el culto a Baal. No solamente por la dinámica, y aquí tenemos que superar esto respecto a la idolatría, hermano. La idolatría en el Antiguo Testamento no solo enfoca la cuestión iconográfica, es decir, de la imagen, la esfinge a la que uno se postra, adora, también es lo que hay detrás de esa imagen. Por ejemplo, las políticas exfoliadoras de los adoradores a Baal, por ejemplo. Encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 21, la villa de Nabot. Porque quien adoraba el baalismo era una religión establecida por el Estado y los poderosos para exfoliar y maltratar a los débiles y dejarlos sin tierra, sin pertenencias. Entonces, el asunto de la idolatría no solo es el asunto del muñeco, de yeso, de palo, de lo que sea, de barro. El asunto de la idolatría tiene que ver con un asunto mucho más profundo, y es la dinámica moral o inmoral que se mueve detrás de lo que representa eso. El pueblo no sabe reconocer la presencia de Dios en medio de él. No es capaz de comprender los cuidados que le hace. Dice José Luis Sicre, hablando de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Dice José Luis Sicre: idolatría es la absolutización de cualquier realidad creada o cualquier producto de nuestra imaginación. Cuando adoptamos ante ellos una actitud de temor, afecto o confianza absoluta, la ciencia puede ser fuente de idolatría. Los líderes evangélicos también pueden serlo. La iglesia misma puede convertirse en fuente de idolatría. La economía, las finanzas. Dice Tozer en su texto del conocimiento del Dios Santo: mantengámonos alerta. No vaya a ser que en nuestro orgullo aceptemos la noción errónea de que la idolatría solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles de adoración, y que por lo tanto los pueblos civilizados se hallan libres de ella. La esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien es, y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia imagen y semejanza. Para los evangélicos, cuando uno menciona el tema de la idolatría, enseguida pensamos ¿en quién? En los hermanos católicos, ¿cierto? Menos mal que nosotros tenemos aquí imágenes de Pedro, ¿no? Algunos me han cuestionado el hecho que yo tengo aquí atrás la cruz. Pastor, ¿y esa cruz qué? Eso no es como idolatría, ¿no? Pero en la Biblia, el poder, tanto político como militar, y las riquezas son fuente de idolatría. Isaías 14, por ejemplo, ¿qué es lo que se critica allí en Isaías 14? El poder político. En Ezequiel 28, el poder político idolátrico, y cómo la idolatría nos separa de nuestro Señor. Hablando un poco de hoy, aquí va mi tercera aplicación para los padres y la iglesia en general. El gran problema de hoy en día es que vivimos en una sociedad mamonizada. En el Antiguo Testamento era Baal, el dios de la riqueza, de la fecundidad. En el Nuevo Testamento, ¿quién? Mamón. Dicen los cachacos: no sea mamón. ¿Esto que significa qué? Como no moleste, no canse, ¿no? Mamón es un dios mamón. Mamón es el dios de las riquezas, es el dios del mercado. El gran problema es que vivimos en una sociedad mamonizada y que le ponemos precio no solo a las cosas, sino también a las personas. Alguien dijo que Dios hizo las cosas para usarlas y las personas para amarlas, pero hoy es totalmente al revés. Amamos más las cosas y utilizamos a las personas. Dice Eduardo Galeano en Nuevo Diccionario del Orden Mundial: mercado es el lugar donde se fija el precio de la gente y otras mercancías.
El mismo autor sigue diciendo, frente al consumo, el materialismo y el ídolo al que puede conducirnos o al que nosotros podemos conducirnos mejor, como el mercado, el consumismo y todas estas cosas, manjares de plástico, dice el autor, sueños de plástico. Es de plástico el paraíso que la televisión promete a todos y a pocos otorga. A su servicio estamos. En esta civilización donde las cosas importan cada vez más y las personas cada vez menos, los fines han sido secuestrados por los medios, las cosas te compran, el automóvil te maneja, la computadora te programa y la TV te ve. La TV te ve. Pepe Mujica, en su discurso a la ONU en el 2013, habla más o menos lo siguiente frente a este ídolo del consumo: el combate a la economía sucia, esa que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Así, hermanos, que de manera sincera y humilde renunciemos a la concepción de la idolatría solo contenida en la figura, en el muñeco, y ampliemos más nuestra concepción de la idolatría. Ni Jesús ni los apóstoles en el Nuevo Testamento nunca hablaron de la idolatría como un muñeco. Siempre hablaron de la idolatría como un sistema, como una ideología, el dinero, el sexo, la sexualidad, en fin. En segundo lugar, vemos en este texto cómo Israel rechaza el amor y como rechazo y como consecuencia de eso, Israel vuelve a Egipto o Siria. Dice, Siria será su rey. Versículo 5 dice, no volverá a la tierra de Egipto. Algunas versiones traducen, volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no quisieron volver a mí. Aquí está la consecuencia de el extravío, la consecuencia de la rebeldía. Israel desconoce la ley de Dios. Israel niega los vínculos humanos con los cuales Dios ha intentado atraerle, configurar la identidad, la vida en la tierra que les dio. Y ahora, como consecuencia de eso, una potencia extranjera que estaba empezando a resurgir en el escenario de ese tiempo, internacional de ese tiempo, los va a dominar. Asiria. La historia nos va a decir que en el 722 Asiria entra a Israel. Asiria conquista y dispersa y mete allí unas personas, e Israel nunca más volverá a ser. Ahora, esto no significa que Dios se va a apartar del pueblo totalmente. Lo que significa es que Dios va a permitir que su hijo Israel reciba las consecuencias de su rebelión. Y aquí va mi cuarto principio, cuarta lección para la paternidad de nuestros tiempos. Es bueno y necesario recordar a nuestros hijos que sus ideas y acciones tienen consecuencias. No, la culpa no es de la silla, ni de la vaca. Va el niño corriendo por la casa, se tropieza por la mesa y le levantamos. ¿Y qué decimos? Mesa mala, mesa mala. ¿Qué le estamos diciendo a él? ¿Qué le decimos? ¿Qué transmitimos? Que la mesa es mala y que va a proyectar siempre su culpa en el otro, en los demás. No, hijo, ven, no vuelvas a hacerlo, transita con más cuidado, corre con más cuidado. La mesa siempre ha estado allí o hace rato está allí, debes correr con más cuidado. Debemos enseñar a los nuestros, entonces, que sus ideas y sus acciones tienen ¿qué? Consecuencias. Eso hace parte de la labor pedagógica del hogar, como lo expresó Freire en su pedagogía de la indignación. Qué equivocados están los padres y las madres, o qué mal preparados están para el ejercicio de su paternidad o maternidad, cuando en nombre del respeto a la libertad de sus hijos o hijas
los dejan librados a sí mismos, a sus caprichos, a sus deseos. La educación tiene sentido porque para ser las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Las mujeres y los hombres simplemente, si las mujeres y los hombres simplemente fueran, no habría que hablar de educación. Es decir, que el hombre se está haciendo. Como decíamos el viernes en la predicación, Génesis 1:26, hagamos al hombre. Es decir, que el hombre es un ser que todavía no ha sido terminado, que no ha sido concluido. Aquí nadie es producto terminado. Todos somos productos en proceso. Estamos siendo construidos y Dios dice, hagamos al hombre, construyamos al hombre, y nos invita a semejante proyecto de construcción. Y en tercer lugar, el amor reafirmado. De Egipto volverá a mi hijo. Lo que están siguiendo el texto, versículo 8. Esta parte del texto nos introduce en las entrañas de Dios. ¿Qué siente Dios como papá? Ya en la primera parte del texto, ya Dios miraba hacia atrás y recordaba la historia y se dolía y sentía frustración porque su hijo no había respondido a la altura de su amor. Ahora esta parte del texto nos introduce en el interior de Dios y nos muestra una tensión fundamental que Dios vive allí. Esa tensión y ese tiraquejala entre la ira y la misericordia. Y Dios pregunta, versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín es otra palabra para hablar de Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o a Seboín, dos ciudades de la región de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas? El profeta presenta a Dios con emociones muy humanas. El profeta presenta a Dios con una tensión y un tira y afloja entre dejar correr su ira o dar paso a la misericordia. Y frente a esta tensión, escuchamos el veredicto, la decisión que el Padre ha tomado. Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el versículo 8, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré para destruir la ciudad. Miren que este versículo 9 nos deja ver al menos dos detalles. El primero, que desde la lógica humana, la ira y la venganza hubiese ganado la tensión. Dios dice, no lo voy a hacer porque yo no soy hombre, soy Dios. Desde la lógica humana, la ira habría ganado. Pero como Dios no es humano, es Dios, hay otra lógica, la ilógica del amor. Soy Dios, no hombre. Por eso la necesidad que planteaba al principio, la necesidad de no tanto hablar de Dios a partir del hombre, sino hablar del hombre a partir de lo que Dios es. Amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona, tener misericordia como Dios tiene misericordia. ¿Cómo he de abandonarte yo, Efraín? ¿Cómo voy a dejarte? Eso en primer lugar, en este versículo 9. Lo segundo es que el versículo 9 nos presenta una imagen de la santidad con la cual nosotros no estamos acostumbrados. Y es que la santidad ahí en el texto no es distancia. La gente dice, no, es que yo estoy por acá porque yo soy santo. El texto dice, no te voy a abandonar porque yo soy santo. La santidad en el texto no tiene que ver con distancia, sino con cercanía y con capacidad de amar aún en situaciones críticas y difíciles. Es decir, a pesar de la equivocación del pueblo de Dios, Dios no responde con ira, sino con perdón y compasión. Según Oseas 6:6. ¿Qué dice Oseas 6:6?
No quiero sacrificios, quiero misericordia. Escuchen bien esto. La misericordia de Dios no es un recurso fácil. Porque la misericordia de Dios no es la misericordia de Dios que promueve el pecado. Es la misericordia que confronta, es el amor que confronta el pecado para poder restaurar. Antes de que acontezca una verdadera restauración, debe acontecer una genuina confrontación. ¿Confrontación con qué? Con el pecado. Y la misericordia de Dios me confronta entonces con ese Dios amoroso, pero también me confronta con mi propia fragilidad, mi propia debilidad y mi propio pecado. Y frente a semejante acto de amor y misericordia, entonces Dios me invita a la conversión. Pero no es el amor todo se vale. No es el amor, deja así, no te preocupes, no ha pasado nada. Es el amor que invita a la confesión y es el amor que invita a la conversión. Entonces no es un recurso fácil a veces de entender. Dios nos invita, como dice Max Lucado, Dios nos acepta tal y como somos, pero se resiste a dejarnos tal y como somos. Quiere cambiarnos, quiere mudarnos, quiere transformarnos. Y ahí está entonces la idea de la misericordia de Dios. El texto termina diciendo que el pueblo de Israel volverá a casa. Es decir, la vida del hijo y el padre se recompone cuando el hijo vuelve a casa, como muestra la misericordia y el amor de Dios, que lo confronta y lo invita a el arrepentimiento. Quiero leer una gran conclusión para luego entrar a 3 detalles que quiero que pensemos en esta mañana. De principio a fin, este texto está marcado por el amor, el cariño, en los gestos que se muestra de Dios. Oseas nos ha iluminado en esta carrera y nos ha dicho que la última palabra no la tiene el pecado, que la última palabra la tiene el amor y la misericordia. El texto nos interpela, nos pregunta y nos desafía a no perder nuestra identidad de hijos y a descubrir también nuestra propia historia de hijos para encontrar de nuevo al Padre que nos ama con amor eterno. El texto nos invita a preguntarnos qué clase de hijos somos nosotros. Nos invita a descubrir y experimentar el amor del Padre y su misericordia, no como una excusa para el pecado, sino como el escenario en donde empezamos a ser libres del pecado, de sus tiranías y de sus esclavitudes. Pablo va a decir en Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No abusamos del amor de Dios, sino que en el escenario de este respondemos de manera coherente con su misericordia. Veamos 3 asuntos para terminar. Primero, la imagen de Dios Padre que el texto de Oseas nos presenta. Como decía al principio, el Dios que presenta Oseas es bastante emotivo, bastante emocional. Se entristece, llora, se lamenta, odia, ama, sufre tensiones. No es definitivamente el Dios de los filósofos, el motor inmóvil de Aristóteles, por ejemplo. Tampoco el Dios de muchos cristianos, el de los milagros, el de los ovnis, en fin. El Dios de Oseas es bastante incómodo y extraño. Se involucra, sufre, acompaña, conduce, toma riesgos, se frustra. Santiago Benavides, ¿se acuerdan de Santiago Benavides? Lo expresa así, de esta manera, en su canción Dios también. Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que huir. Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño. Dios también probó la soledad. Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba de su solidaridad. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Dios también estuvo preso, también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado
por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también lloró. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es el Dios al que nosotros estamos acostumbrados a adorar y a servir a veces. Es un Dios distinto. Es un Dios que acompaña. Es un Dios que sufre. En segundo lugar, ¿por qué no pensamos un momento en la forma en la que nosotros lastimamos un día el corazón de nuestros padres? Ustedes que ya hoy están creciditos, que ya son mayorcitos, piensen en la forma en la que un día usted lastimó el corazón de su papá. Yo decía en el primer culto que yo fui una oveja negra y que hoy solo me quedó el color. Y que ahora miro hacia atrás y recuerdo la frustración de mi papá, las lágrimas de mi mamá. Pero nunca me dijo, vete de casa. Oró. Yo sí hacía maletas para salir. ¿A dónde? Ni se sabe. Todos aquí presentes un día lastimamos el corazón de nuestros padres. Pero también pensemos por un momento en la forma en la que nuestros hijos hoy lastiman nuestros corazones. Mi mamá me decía, hijo eres y padre serás. Pensemos en todas aquellas personas que hoy tienen un vacío en su corazón con el nombre de su hijo. Y que ese vacío se llama Juan, se llama Carlos, se llama María, Esteban. De ese hijo que hoy no está. Que de pronto está en casa, pero que han perdido todo contacto. Que Dios nos ayude y nos ayude a vivir con los vacíos y a sanar nuestros vacíos. Pero en tercer lugar, el texto nos desafía también a involucrarnos, a pensar como Dios, a ser santos como Dios. Es decir, una santidad que se involucra. No ser santo porque uno se separa. No ser santo porque es que yo vivo acá separado de todo porque es que yo soy santo. No, ser santos como Dios. Ser santos involucrados. Ser santo porque tengo misericordia. Ser santo porque amo. Soy santo porque me acerco. Soy santo porque estoy aquí aunque no esté de acuerdo contigo. Soy santo como Dios es santo. Como decía al principio, el texto de Oseas nos plantea la pregunta: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor? Porque el corazón tiene razones que la razón no entiende. Preparando y estudiando este texto, encontré un videíto que rodó por redes sociales hace como 15 días. Este es un padre, para que ustedes vean más o menos cómo nos encuentra Dios y hasta dónde podemos llegar por amor. Parece ser un papá en Santa Marta que se encuentra con su hijo drogadicto en un parque. Entonces, veamos. No nació para él. Oh Dios. Te amo, mi rey, te amo.
cristiano mentiroso, hasta hoy estás cautivo, te declaro libre, sano, alma, cuerpo y espíritu. Te amo. El Espíritu de Dios está hoy en este lugar. Te amo, mi bebé. Te amo, mi niño lindo. Perdóname. Perdóname, mi hijo lindo. Perdóname. Oh, Dios. Oh, Dios mío, gracias, Señor, por haber guardado a mi hijo. Gracias, Dios, gracias, Señor, Dios mío. Yo no podía esperar hasta el domingo, Señor, tú lo sabías, Dios. Yo no podía esperar hasta el domingo. No te podía ver destruir, hijo, no te podía. Yo no duermo, papito, pensando en ti. Dios lo sabe. ¿Cómo voy a abandonarte yo, Israel? ¿Cómo voy a dejarte yo, Efraín? Creo que es un buen tiempo, hermano, esta mañana para pensar en algunos de ustedes que esta mañana tienen en su corazón un vacío llamado hijo. ¿Cuántos de ustedes están aquí esta mañana con un vacío allí en el corazón que se llama hijo? ¿Cuántos de ustedes como padres están sufriendo hoy los dolores y los desgarros en el alma por el abandono, por la rebeldía? A ver, de manera valiente, así levante su mano, de manera valiente. ¿Cuántos de ustedes están experimentando esta mañana esos vacíos? ¿Cuántos quieren pasar enfrente y orar con nosotros acá? Venga, oremos acá. Aquellos que experimentan esta mañana un vacío, un dolor y un vacío ahí en el corazón llamado hijo. Que el Señor ministre sus corazones esta mañana. ¿Cuántos más valientes hay aquí esta mañana con el corazón así dolido, desgarrado? ¿Cómo voy a abandonarte yo? ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo voy a dejarte, Israel? Mi corazón se inflama dentro de mí. No puedo hacerlo. Tenemos que mirar al Padre para aprender a ser padres nosotros. ¿Cuántos más quieren pasar acá? Invito a Sabaradí y a Yané que nos ayuden aquí a ministrar los hermanos. Aquellas madres que tienen un vacío allí en el corazón. Señor, mira a mis hermanos, Señor, esta mañana, hermanas, que están esta mañana aquí dolidos por los abandonos, por las rebeldías, por la frustración, por el desencanto, por el desazón de la vida, Señor, que ha dejado esta gran tarea de ser padres a tu manera, Señor. Padre, yo pido que tu presencia ministre la vida de mis hermanos esta mañana. Que tu presencia, Señor, venga a sanar los corazones. De manera valiente ellos han pasado frente. Ministra, Señor,
anima y fortalece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que sus corazones sean sanados. Tú conoces los dolores del alma, Señor, los desgarros de la vida. Ministra con tu espíritu. Ministra con tu presencia. Obra de manera especial, Señor. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Enséñanos a amar como tú amas. A tener tensiones por el amor de los nuestros como tú las tienes. A no querer ser mejores que tú, Señor. Por favor, Señor, ministra, obra de manera especial, Señor. Que tu Espíritu Santo venga de manera especial sobre la vida y los corazones de mis hermanos y hermanas. Y que ellos esta mañana sean consolados por ti, por tu presencia. Porque al llorar de esta manera, porque al experimentar la tensión de esta manera, ellos se parecen a ti, Señor. Porque al experimentar la crisis de la maternidad y la paternidad de esta manera, ellos se parecen a ti, Señor. Ministra sus corazones. Ministra sus vidas. Ministra sus vidas, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Cantemos todos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame. Levante su voz. Satúrame. 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 Lléname con tu espíritu, Señor. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Dile. Y déjame sentir. Oh, y déjame el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Señor, oro por aquellos que también hoy no tuvieron un referente de papá, pero que hoy te presentas ante ellos como el gran referente, Señor. Ministra también sus vidas y sus corazones de manera especial. Y que sigamos aquí construyendo familias, construyendo vidas para una sociedad distinta. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. No sé si, como hicimos esta mañana, alguno de ustedes tiene un testimonio para contar de algo que el Señor haya hecho en medio de la palabra, en medio de estos días, con sus hijos, con la familia. Yo sé que sí los hay, pero si alguien quiere testificar de cómo Dios está trabajando, qué viene haciendo Dios. Esta mañana la hermana Olguita cogió aquí este micrófono y nos desafió a todos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.
un poquito... Yo quiero testificar, pues, si muchos de los que estamos aquí venimos por distintas razones. Algunos porque desde pequeños sus padres, pues, eran cristianos y los encaminaron por ese camino y eso hizo que hoy en día pues sean cristianos también de corazón, más de convicción que por costumbre. Otros porque pasaron dificultades en sus vidas y Dios les tocó el corazón, que es mi caso, y nos mostró que el camino era buscarlo a Él, seguirlo a Él. Yo he vivido con varios vacíos porque, pues, por cosas que Dios así quiso, mi madre biológica me abandonó cuando yo tenía 2 años de edad. Y una señora me encontró en la calle y ese día la señora iba a trabajar, a lavar ropa donde ella hacía aseo, y en varias veces que me llevó a varias casas, en una de esas casas le preguntaron que quién era yo, si no era hija de la señora, y ella le dijo que no, que ella me había encontrado en la calle y que me andaba regalando. La señora duró conmigo como 6 meses hasta que llegué a las manos de otra señora, y esa señora le dijo: pero déjamela, no la lleves al bienestar familiar, déjame. Mi madre, porque es mi madre, aunque no me dio a luz, y mis padres, porque de mis padres biológicos no sé nada, pues yo pienso que su falta de educación, no sé, su falta de conocimiento de Dios, a pesar de que tuvo la intención de darme un hogar, siempre hubo diferencias entre mis hermanos y yo. Yo pasé a ser como el cuento de la Cenicienta, más o menos. Yo para poder comer tenía que barrer, sacudir, hacer aseo. Para poder estudiar tenía que dejar la casa limpia. Abusos físicos y verbales, sencillamente porque era la adoptada, la recogida, la que, o sea, no me dieron ese valor. Tener un hijo no es solamente alimentarlo, tener un hijo no es solamente comprarle cosas para que deje de llorar, como yo veo muchos padres que con tal de que su hijo deje de llorar o de hacer berrinche cogen y lo llenan de cosas materiales. Tener un hijo no es eso. Tener un hijo es darle amor, es decirle todos los días lo importante que es para ti. Y yo a los 15 años de mi edad, apenas terminé el bachillerato, yo tenía 2 opciones: o seguir siendo la empleada de servicio o buscar otro camino, porque estaba cansada de tanto maltrato físico y psicológico. Y me fui de mi casa a los 15 años de edad. Y se te presentan una cantidad de cosas feas en la calle cuando tú estás solo. Se te presenta la oportunidad de meterte a prostituta, de la droga, de todas esas cosas. Y yo siempre tenía en mi mente, yo digo que Dios a mí siempre me amó y me protegió a pesar de todo. Yo tenía claro que yo tenía que ser alguien en la vida. Que independientemente de por qué no nací en una familia donde un papá y una mamá te aman y te quieren,
y verán por ti y quieren que tú salgas adelante y dejan de comer para que tú comas. Y muchas veces cogía rabia con Dios y decía, pero ¿por qué? ¿Qué hice yo? Porque yo no puedo tener una mamá y un papá. Y aquellos adolescentes que están aquí y que tienen a su mamá y a su papá y no los valoran, valórenlos. Porque es horrible crecer en un hogar donde a ti no te aman. Crean muchos vacíos, muchos conflictos, muchas heridas que son difíciles de sanar y de nada vale que cuando ya los pierdas los valores porque ya están muertos, ya no están. Y por supuestísimo, sin una guía, a pesar de todo, yo misma me dije, tengo que llenar esos vacíos y comencé a buscar de Dios. Y fue lo único que no me permitió que yo me perdiera en nada. Nunca consumí droga, nunca ejercí nada de lo que en la calle se me ofrecía. Y siempre tuve ángeles, porque son ángeles las personas que llegaban a mí a ayudarme, porque era la forma que Dios se manifestaba para mi vida. Me casé y cuando tuve la oportunidad de casarme, no supe manejar mi matrimonio, porque yo fui una de las que contribuía a que mi matrimonio se acabara. Pero ¿saben qué fue? Yo vivía siempre a la defensiva. Yo pensaba que todo el mundo me quería hacer daño, hacer cosas malas, abusar de mí. Y para los padres, dice, o sea, yo me acuerdo que a mí me decían personas que me apreciaban, pero Sandra, cálmate, no estés a la defensiva, yo no soy tu enemigo. Pero era porque ese abuso de niña, que siempre por todo y por nada me regañaban, por todo me pegaban, por bobadas, por estupideces, uno queda marcado y yo siempre era agresiva y así era mi forma de expresar mi autoridad, por así decirlo. Y eso dañó mi matrimonio junto con otras cosas. Hoy tengo 3 hermosos hijos que les he dado todo lo que se me negó a mí. Y Dios me ha mostrado el camino a pesar de que tengo defectos, de cómo criarlos. No tengo un esposo, pero tengo una buena relación con él. Tengo a unos hijos que me aman, que yo sé que se sienten amados. El otro día yo hablaba con mi hijo Santiago cuando le llamé la atención por algo y yo le dije, hijo, cuando yo te llamo la atención a ti por algo, tú sientes que no te amo, que yo no te quiero. Y él me quedó viendo a los ojos y me dijo, no mami, yo sé que yo puedo dudar de muchas cosas en el mundo, pero de lo que yo no dudo es del gran amor que tú sientes por mí. Y eso me llenó de satisfacción como madre, ¿cierto? Porque a veces los hijos piensan cuando uno los regaña que uno no los quiere, pero cuando uno los regaña es porque uno quiere bien para ellos. Y el verdadero amigo y la verdadera persona que te quiere es la que te corrige con amor. Dios me fortaleció, Dios me mantuvo con vida, Dios me mantuvo con la fortaleza de no hacer cosas indebidas que me pudieran perder. Yo vi ese video la semana pasada, el que usted mostró ahora, y yo lloraba a cántaros porque yo decía, yo pude haber estado así y no. Yo me agarré de la mano de Dios cuando estuve sola y dije, Señor, guíame. Y no soy perfecta, pero definitivamente cuando tú entregas tu corazón a Dios, Dios no permite que tú caigas. Y es importante alimentar la palabra, alimentarse de la palabra, porque la gente en tu trabajo, la gente en la calle, a veces tú haces cosas y no te salen como tú quieres y ahí está el enemigo, como diciéndote, ya viste, ¿para qué haces? ¿De qué te sirve? No permitir, no escucharlo y sencillamente contar hasta 10 y decir, Señor,
tú tienes una misión conmigo, muéstrame cuál es. Y hoy por hoy yo creo que la misión de Dios era de que yo trajera al mundo a 3 personas que van a hacer de este mundo un mundo mejor, porque son niños buenos, son niños respetuosos, son niños que conocen la palabra de Dios y saben que lo más importante en este mundo es no hacerle a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y que deben de amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo pude, sin tener unos padres, y a mi mamá la quiero y la adoro y la perdoné, pero no deja de sentirte ese vacío. Y a mis padres los acepto tal y como son, y los perdoné y me les acerqué y les dije: los perdono por eso que me hicieron. Y no importa, igual tengo un apellido, tengo una nacionalidad, y los perdoné. Y les doy gracias a Dios porque me mostró el camino a seguir sin ser cristiana, sencillamente agarrada de Él. Pero después sentí la necesidad de comenzar a congregarme, y comencé a congregarme en la iglesia, y aquí estoy compartiéndole hoy este testimonio de vida, y decirle a los padres que nunca le dejen de decir a sus hijos que lo aman, pero que no sean permisivos como lo que usted dijo hoy, y que los hijos no se compran, el amor no se compra. Tu hijo te tiene que amar por lo que tú eres, por lo que tú le enseñas, por el ejemplo que tú le das, y no por la tablet o los zapatos de marcas que tú le puedas dar. Eso no es lo que va a hacer que tu hijo te ame. Y muchos padres estamos errados en eso. Enseñar a los hijos que las cosas se ganan. Y a los hijos valorar esos padres, porque muchos que no los tuvimos llorábamos lágrimas de sangre por no tenerlos. Gracias. Gloria a Dios. Dios también pasó por el dolor. ¿Sabían ustedes que cuando sufrimos así y sufrimos las tensiones nos parecemos a Dios? Él también lloró. Él también fue un padre fracasado. Él también fue un padre desesperado. Él también lloró. Dice Lucas: para que sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. ¿Qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de hijos somos? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Cómo voy a abandonarte? ¿Cómo te voy a abandonar yo, Giovanni? ¿Cómo te abandonaré yo, Lino? ¿Cómo voy a abandonarte yo, Sabaraín? ¿Cómo voy a abandonarte yo, María, Janet? ¿Cómo voy a dejarte? Él nos ama. Que el Señor les continúe bendiciendo.